Bueno, voy a hacer una presentación, una breve presentación de Begoña. Begoña, digamos que es una estudiante empedernida todavía hoy, lleva los últimos años, prácticamente los últimos 15 años en periodo de formación. Tiene dos licenciaturas por la Universidad de Deusto, es de Humanidades y Comunicación por una parte e Historia por otra. Tiene además, ha cursado además dos másteres, uno en Business Innovation y otro en Investigación, Consultoría e Innovación Social, también en Deusto. Y el año pasado concluyó un programa ejecutivo de mujeres en alta dirección impartido por el ESADE. En el plano profesional ha estado ligada siempre al ámbito de la radio y la televisión. Es la directora regional de la cadena SER de Euskadi y directora de Radio Bilbao. También creo que fue presentadora de algún programa en Euskal Telebista y cuando en sus comienzos. ¿Qué quiero olvidar? Sí, sí. Bueno, y sigue, la verdad es que sigue estudiando porque en la actualidad se ha embarcado en un nuevo proyecto que es un programa de doctorado, ocio, cultura y comunicación para el desarrollo humano, que se llama La Nueva Comunicación Empresarial en la Economía de los Intangibles, por la Universidad de Deusto. Y precisamente por eso la hemos invitado a este foro, porque el año pasado trajimos a este foro a toda una autoridad que es Ángel Ayoza, que es una de las personas que más entiende de reputación en España. Y bueno, consideramos que Begoña, yo coincido con Begoña en varios actos que tienen que ver con el mundo de la comunicación y alguno que ella misma se atrevió porque yo creo que es muy osada y le agradezco mucho que sea muy osada. Total. Porque además con su osadía luego se tiene que estudiar las cosas y va muy a los detalles y es una profesional como la copa de un pino y hizo una presentación de Arizmendiarrita hace ya un par de años fantástica. Y entonces, bueno, le hemos invitado porque somos conscientes de que cuando se pone a estudiar lo hace además en cuerpo y alma y estamos seguros de que va a ser también, no sabemos si será una referencia como Ángel Ayoza, pero seguro que en reputación va a ser una referencia, por lo menos aquí en Euskadi, seguro. Entonces, Begoña, cuando quieres, le quiero agradecer mucho que haya venido porque no ha terminado todavía el programa en el que está participando. Pero bueno, la verdad es que la empatía que ha tenido siempre con Mondragón es muy de agradecer y en este caso también pues le cursamos la invitación y se lo agradecemos que la haya invitado. O sea que Begoña, cuando quieras adelante, cuando te queden 5 minutos te aviso. Avísame, ¿vale? Sí, por favor. Es que ricasco, Javier, muchísimas gracias. Según Angustio y muchas gracias de verdad por invitarme. Es verdad que soy muy osada y mucho más si pienso que el año pasado estuvo aquí Ángel Ayoza, a quien llevo leyendo más de un año y medio, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que a veces tenemos que ser osados, tenemos que ser atrevidos y tenemos que dar el sí. Y bueno, cualquiera le dice un no a Javier. Hice un amago, no lo conseguí, hice un segundo y dije, bueno, pues ya voy a ir. Me gustaría explicar un poco, contextualizar un poco por qué yo, siendo la directora de la cadena SER en Euskadi, podría venir a hablar, no sé, de radio, de programas, radio digital, formatos radiofónicos, podium, etcétera, pero vengo a hablar de la reputación. Quiero contextualizarlo porque él decía, bueno, sí, me gusta mucho aprender. Hoy que es el Día de la Felicidad, Pepa Bueno decía esta mañana, hacía una pregunta, algo así como, ¿en qué mides tu felicidad? ¿No? Pues yo muchas veces digo que yo la mido en las horas que estoy en clase. Es que a mí me gusta mucho en clase, es que me hace tremendamente feliz. La universidad me parece que es un centro fundamental para adquirir el conocimiento que en las empresas nos permita transformarnos, necesitamos transformarnos. Y mis 3 últimas experiencias, el programa Promociona que compartí con Luisa, conozco a Luisa porque hicimos las dos este programa ejecutivo de formación para mujeres en la alta dirección y ahí nos conocimos, me parece que es un centro de conocimiento fundamental. Eso se transforma en reto y las ganas de descubrir, ¿no? ¿Qué me ocurrió? Pues que yo quedé con un conocido para charlar un día, porque íbamos a hablar de colaborar, pues como si Javier dice, oye Begoña, vamos a quedar a hablar, tal, ¿te parece? Sí, que queremos hacer cosas juntos y demás. Y cuando estoy hablando con él me plantea, bueno, quizá para dar clases en alguna ocasión, si te parece colaborar, dar clases en un máster que estamos haciendo, nuevo, estamos preparando. Y digo, yo para dar clases en un máster, cuéntame el máster, cuéntame. Y el máster era un máster universitario en investigación, consultoría e innovación social. Y yo dije, pues mira, a mí mucho más que dar clases lo que me apetece es cursar el máster. A mí lo que me apetece es estudiarlo, es ver qué estáis dando ahora en la universidad y en estos ámbitos. El hombre se quedó un poco sorprendido, pero conseguí ir al máster. Y en el máster después, pues como todos, como nuestros hijos, nuestras hijas, como mis hijas propiamente, me enfrenté a la decisión de qué hacer en el trabajo de fin de máster.
como con mis hijas, pero a mi edad, en el TFM famoso este, ¿no? Y de nuevo, que era el director académico del máster, me recomendó y me dijo, ¿por qué no haces algo en torno a la reputación? Esto fue ya hace unos añitos y a mí entonces la reputación pues me sonaba muy lejana y no entendía muy bien y por qué yo en reputación. Sí, ya verás, ve leyendo que te va a parecer interesante, yo creo que es muy importante, creo que es algo que está en auge y demás. Así que de nuevo le hice caso, la reputación también va de confianza, sobre todo va de confianza, y le hice caso. Claro, cuando empecé a leer me puse a pensar y iba leyendo, iba avanzando en la teoría de la reputación y iba encontrando mi propia experiencia profesional como responsable de diferentes medios de comunicación desde hace ya más de 30 años, ¿no? Claro, yo iba leyendo y iba pensando, pero si yo me he dedicado toda la vida a tener a los oyentes en el centro de mi preocupación y todavía hoy lo tengo en el centro de mi preocupación, los oyentes para nosotros son fundamental, es la vida, es lo que valoran nuestros anunciantes y nuestros clientes y anunciantes. Nosotros somos un medio privado. Llevo toda la vida pensando en clave anunciante, en clave cliente, qué puedo ofrecer a los clientes que se anuncian en la radio, somos un medio privado, o en la televisión cuando he dirigido televisión. Nuestro equipo, el equipo humano, siempre difícil, ¿no?, de mantener esos equilibrios, esa serenidad, esa implicación, ese compromiso, diferentes equipos en diferentes emisoras, en diferentes territorios, ha sido siempre una preocupación y lo sigue siendo. Los colaboradores que vienen a la radio, los colaboradores expertos que en definitiva son los que traen el conocimiento de fuera, y las agencias de comunicación que para nosotros son fundamentales, y este es un camino bidireccional y nosotras lo somos para las agencias, y los proveedores, por supuestísimo, importantes, y las agencias de publicidad que son también nuestros clientes y a quienes tenemos que trabajar y con quienes tenemos que trabajar permanentemente, y las universidades porque son centro de conocimiento, son fuente, hay guía de expertos, y las empresas y asociaciones empresariales con las que trabajamos permanente y continuamente, y los medios de comunicación, los otros medios de comunicación. Entre nosotros es verdad que no nos llevamos especialmente bien, pero bueno, nos tenemos que tener en cuenta. Las consultoras, en menor medida, pero también están ahí en nuestro universo, y los sindicatos, por supuestísimo que sí, y las organizaciones no gubernamentales, y las instituciones culturales, y los clubes y entidades deportivas. Nosotros en cada una de las ciudades donde estamos tenemos un arraigo muy fuerte, muy local, con todas y cada una de las entidades deportivas, de las culturales. Las redes sociales las he puesto ahí, pero la verdad es que no sé muy bien por qué, porque yo creo que esta es una burbuja que se está pinchando, y es para otro análisis. Instituciones públicas, esto sí, porque claro, estamos todo el día trabajando con las instituciones públicas, con los ayuntamientos, con diputaciones, con gobierno, con otras administraciones y los partidos políticos. Y yo iba leyendo la teoría de la reputación y decía yo, pero vamos a ver, pero esta es la base de la teoría de la reputación, es decir, el fortalecimiento de la conversación con todos los grupos de interés. Este es el primer pilar fundamental de la teoría de la reputación. Pues llevo toda mi vida haciendo esto. Pensé, salvando todas las distancias. Llevo toda mi vida con este universo, con esta preocupación en mí. Y esto me sorprendió mucho porque dije, entonces me faltaba conceptualizar qué es realmente la reputación y yo qué venía haciendo. Yo he venido haciendo esto, soy directora, soy gestora, he hecho programas de radio, de televisión, pero este es mi universo. Este es mi universo por el que cada día me levanto y voy a Bilbao a trabajar y pienso en la cadena SER en Euskadi con todo mi equipo. Así que este descubrimiento me pareció muy interesante y desde luego ya me volqué directamente en la reputación. Por eso quería explicar por qué yo estoy aquí hablando de reputación y por qué voy a compartir algunos apuntes de lo que estoy leyendo. Llevo 1 año y medio leyendo la investigación académica y uniéndolo siempre a mi experiencia profesional, es decir, qué es aquello que está en los artículos que me dice de lo que yo voy haciendo día a día, ¿no? Y me está resultando un proceso muy interesante porque la investigación, en este caso yo la investigadora estoy cerca del problema y de lo que quiero analizar. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué la reputación? Vamos a hacer un marco general. ¿Por qué la reputación ahora y por qué se habla tanto de la reputación que antes mencionaba el presidente? Esos marcadores, índices de reputación que luego veremos. Fundamentalmente ha habido una caída de confianza generalizada en todo el sistema. Desde la crisis de 2008, que todos recordamos y tenemos perfectamente clara y queremos olvidar, ya he visto algún arqueo de cejas, esto ha cambiado por completo, tenemos un entorno mucho más complejo, cambiante y global, todos sabemos que esto ha venido para quedarse, la incertidumbre permanente. Debe haber un cambio en la comunicación corporativa, por cierto, todo esto
estamos en un foro de comunicación. Todo esto que yo voy a explicar hasta la última diapositiva tiene que ver para mí con el nuevo rol de la comunicación corporativa en las empresas, absolutamente. De hecho, mi primera vía de la tesis doctoral fue la nueva comunicación empresarial en la economía de los intangibles, pero es muy amplio y mis directoras de tesis me dijeron, tienes que acotar, y yo voy a ir a hacer una propuesta de índice de evaluación de la reputación en las empresas de comunicación que no existe todavía. Y hay que recuperar la confianza en nuestras empresas. El informe Edelman Trust, es un informe sobre confianza, decía recientemente que el 53% de la población de 47 países analizados cree que el sistema no funciona. No funciona, no hay confianza en empresas, no hay confianza en instituciones, no hay confianza en medios de comunicación, hay una desconfianza generalizada. Y este es el problema que nos lleva a tenemos que trabajar, tenemos que construir una sólida reputación. Hay muchas definiciones sobre qué es la reputación. Muchas hablan de percepciones, cosas más teóricas, ¿no? Una cosa lejana, una percepción que tenemos sobre una empresa, pero que no nos dice demasiado. Aquí yo voy a la fuente de Ángel Ayoza para quedarme con su definición, porque a mí me gusta mucho. Dice, reputación corporativa es el conjunto de evaluaciones colectivas, evaluación, es decir, ya te mueve a una actitud suscitadas, para mí esta es la clave de todo, y lo estaba diciendo Luisa también, por el comportamiento corporativo. Esta es la clave de todo, el comportamiento corporativo, como el de las personas, igual el comportamiento, lo que somos de las organizaciones en las distintas audiencias o grupos de interés que motivan, y esto es muy importante, conductas de apoyo o de oposición. No es una percepción teórica lejana que dice, me gusta, me parece bien, no, 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 aquí hay algo más, o te conduce a apoyar o a oponerte, y en esta era de la hipertransparencia todos sabemos cómo la gente se mueve rápidamente a ir en contra de o a apoyar, pero sobre todo a ir en contra de. Es decir, conductas capaces de generar valor. Aquí es lo fundamental, es una actitud, es una construcción social, lo que piensan, lo que perciben no me gusta, pero bueno, ¿cómo se evalúa a las empresas? Evocadas clarísimamente por las señales de las empresas, de las corporaciones, por el comportamiento, con efectos en la conducta. Esto es muy importante. Si tienes una sólida reputación, va a ser más fácil que te apoyen, que haya una conducta de apoyo y si no de oposición, pero es actitud. Y otra de las bases fundamentales de toda esta teoría de la reputación es tan simple que yo cuando la leo y ayer repasaba todo esto y decía, pero a ver, voy a ir a contar algo tan simple, pero es que es así, y así está escrito, y como está escrito por académicos, me encanta. La importancia de los grupos de interés. Y dices, pero vamos a ver, algo tan sencillo como fortalecer permanentemente el diálogo con la sociedad y con los grupos de interés está en la base de la teoría de la reputación, va de esto. ¿Va de conversar, va de fortalecer las relaciones que tenemos todos entre todos? Pues sí, sí, efectivamente, va de esto. Va de tener una visión multi-stakeholder, es decir, a todos los grupos de interés, a todo ese universo de los grupos de interés que hemos visto. Antiguamente el objetivo era más accionistas, inversores, los beneficios y bueno, y el resto del universo que nos rodeaba a las empresas pues tenía un segundo, tercer término. Pues ahora no, y desde luego un mayor compromiso de responsabilidad social. Esta frase es brutal. Es brutal porque indica que efectivamente el nuevo rol de las empresas e instituciones es estar al servicio de sus grupos de interés. Si se entiende bien y se analiza bien, es decir, ¿qué esperan todos esos grupos de interés de nosotros? ¿Cómo recuperamos su confianza? ¿Cómo creen en nosotros? ¿Cómo estiman nuestras organizaciones? Y sobre todo, y tener clarísimo cuál es nuestro principal mapa de grupos de interés, el principal mapa de los stakeholders con quienes nos estamos relacionando y a quienes le debemos, en definitiva, que vayamos a tener una, en cualquier caso, buena o reconocible reputación. Las claves del auge de la reputación ahora mismo, que probablemente también, como todo, estará un poco, en fin, hipervalorado, ¿no? Pero bueno, desde luego que hay una divulgación de rankings de reputación corporativa que antes mencionaba, a la que voy a hacer referencia enseguida. La explosión de los medios sociales también, que efectivamente ahora todo el mundo opina, ahora todo el mundo dice, todo el mundo ataca, todo el mundo critica, y a mí me parece que esto hay que ponerlo un poco ahí en cuarentena. Y hay una demanda también de indicadores no financieros, no todos son los indicadores financieros, porque ya lo hemos visto, todo no ha valido para llegar. No siempre el EBITDA, siendo muy importante, es
el objetivo final. Es muy importante. Yo trabajo en un medio privado, sé lo que es el significado del EBITDA, pero me parece que hay mucho más, que debemos buscar mucho más indicadores no financieros. En cuanto a los rankings de reputación, aquí he puesto solamente unos ejemplos, no para analizar el contenido, sino para decir que hay muchos. Pero antes, Íñigo mencionaba el Merco. El índice Merco. No voy a entrar demasiado a los detalles, pero sí he leído y me parece que es importante que comparta dos consideraciones sobre los rankings de reputación corporativa. Una, ese es multisectorial, Ahí se comparan todas las empresas, hagan lo que hagan, todas las organizaciones. Da igual si eres una cervecera, que una cadena de supermercados, que un banco, que una gran eléctrica. A mí me sorprende bastante. ¿Todos mezclados en el mismo ranking? No sé. Y dos, ¿a quién se ha preguntado por la reputación de las empresas en el Merco? ¿A quién? Es uno de los principales índices, es verdad. ¿A quién se ha preguntado? Pues esta es la clave. Esta es la clave y esto es muy importante. Los grupos de interés, la importancia de los grupos de interés es porque debemos saber cómo nos perciben a nosotros, pero cada uno de los grupos de interés y todos, ¿no? Un universo total. Si solo preguntáramos a los directivos de las principales empresas, ¿qué obtendríamos? Para mí, una respuesta un tanto sesgada. No es lo mismo que solamente contesten los directivos a que contesten todo el equipo humano de las organizaciones, los directivos, los proveedores, las otras asociaciones, la sociedad en general. Bueno, por eso digo que hay que analizar bastante las métricas que ahora mismo hay, ¿no? Este ejemplo lo traigo porque es reciente. Museo de Bellas Artes de Bilbao, ahora dirigido por Miguel Zugaza, exdirector del Museo del Prado. Presentaban recientemente las líneas del plan estratégico y los ejes estratégicos. Lo presentaban al patronato, esta es una información pública, por eso la cuento. Yo estoy en el patronato del Museo de Bellas Artes y hete aquí que después de llevar yo 1 año y medio leyendo sobre esto, voy al patronato, nos plantean los ejes estratégicos y digo, o sea que esta línea de reflexión establece un primer eje con los grupos de interés hacia los que se dirige el museo, fijados en 5 colectivos: visitantes, amigos del museo, patronos, instituciones, equipo humano. Y en el segundo eje, en segundo lugar, se identifican las 5 áreas de actuación. Es decir, que primero a quién nos dirigimos y después qué hacemos. Dije, qué bien, qué diapositiva tan buena me acabas de regalar, porque esto es exactamente de lo que estamos hablando. ¿A quién nos vamos a dirigir? A los visitantes, a los amigos del museo, a los patronos, a las instituciones, al equipo humano. Vale, perfecto. Ellos en el centro, primer eje estratégico. Y después vamos a ver qué vamos a hacer. Yo propuse que faltaba para mí un grupo de interés, el de la comunidad artística. Dije comunidad porque artistas parecía que... Bueno, ellos habían hecho la reflexión al respecto y me parecía muy interesante y lo dejaron así. A mí me parecía que la comunidad artística era importante porque también el Museo de Bellas Artes tiene una relación con la comunidad artística. Pero bueno, me parece fundamental. Esto es de ahora mismo y ellos se han planteado que los ejes estratégicos van a ser así. Así que los objetivos, recuperar la confianza fundamentalmente, el objetivo... Tenemos que hacer sistemas de escucha, qué se está diciendo de nosotros, romper los hilos en las organizaciones, esto que siempre funciona, los de marketing, los de comercial, nosotros, los señores de contenidos. Por favor, de verdad, tengamos ya definitivamente una visión de conjunto que nos ayudará mucho más a recuperar esta confianza y la métrica tenemos que medir para conocer. ¿Cómo gestionar la reputación? Porque esta es la clave, ¿no? La reputación hay que medirla, para gestionarla hay que medirla. Y hay que medirla porque nos va a permitir tomar decisiones sobre, ahora vamos a verlo, las determinadas dimensiones que construyan cuál es nuestra reputación. ¿Para qué? Para gestionarla, saber qué están diciendo de nosotros y poder gestionar estas dimensiones. A mí esta frase me encanta. Lo más importante en la comunicación es escuchar lo que no se dice. Debemos estar muy atentos a escuchar lo que no se está diciendo. Y dices, ¿y esto cómo lo haces? Pues habrá que ir a preguntar. Si nosotros no sabemos lo que se está diciendo, si no sabemos lo que están pensando, tendremos que ir a preguntar. Y en esto nos vamos a empeñar y yo por lo menos voy a esto. Los pilares de la reputación, ¿qué vamos a medir? Vamos a medir esto. Estos son unos genéricos, ¿eh? Cada uno tenemos que descubrir cuáles son los pilares de la reputación de nuestras empresas. Estos son los 7 pilares que el Reputation Institute plantea que son como importantes, pero por ejemplo a mí no me sirven para la empresa de comunicación y seguro que a muchos de los que estáis aquí representados en otras empresas de la corporación no os sirven, pero esto es lo que tenemos que decidir
qué importancia tiene para nuestras organizaciones. Si es el liderazgo, en nuestro caso ahora lo vamos a ver, si son los contenidos, si son las finanzas, si es la innovación, si es la ciudadanía. Esto es lo que vamos a gestionar. Cada una de las dimensiones que contribuye a esa reputación final. Dicho de otra manera, las 5 Cs de la reputación, tampoco sería muy difícil pensar en que tenemos que ser empresas en las que se confíe, el contenido es la clave y es lo fundamental, la consistencia, la coherencia entre lo que decimos que hacemos y lo que hacemos, cada vez es más fácil comprobarlo, y la constancia, por supuestísimo, permanentemente estar trabajando en esto. ¿Qué pasa? Y aquí voy yo a mi proyecto de investigación con los índices de medición de la reputación en las empresas de comunicación, y quizá valga para otras muchas empresas o sectores que yo ahora mismo no conozco, pero desde luego yo me he encontrado con esto. Pues en las empresas de comunicación, es decir, en los medios, no existen. O sea, que no se mide la reputación de las empresas de comunicación. ¿Y por qué no? Pero si yo soy una empresa como los demás, si yo, es que, en fin, tengo ingresos, gastos, presupuesto, EBITDA, ¿por qué no se mide la reputación de las empresas de comunicación? Y esto me llamó la atención. No existen, son tan necesarios como para el resto de las empresas, porque somos un stakeholder muy relevante para los demás. Claro que tenemos otros índices, ahora los vamos a ver, pero es que nosotros somos un agente muy importante para los demás. Y para mí es muy diferente saber qué tipo de reputación puede tener mi medio en Euskadi, por cierto, yo siempre hablo en Euskadi, mi ámbito de responsabilidad, y es muy diferente a los medios digitales, los periódicos, la prensa escrita, los medios públicos. No tenemos nada que ver. Entonces, creo que es muy importante y relevante. Es verdad que los medios, las empresas, tenemos datos tangibles como los demás. Tenemos audiencia conocida, medida, se sabe la audiencia que tenemos todos, y tenemos resultados económicos también, por supuestísimo. Si esto fuera un valor reputacional, pues claro, los tenemos, muy importante. Pero yo creo que tenemos que construir también una reputación corporativa, es decir, saber también en qué momento nos estamos midiendo y cómo es esta conversación con los grupos de interés. A mí me parece que esto es importante y que es un reto, y en él me he embarcado. ¿Qué hacemos en nuestro día a día? Bueno, pues decía antes que esto tiene que ver con el nuevo rol para mí del responsable de comunicación, de los directores de comunicación, cada uno como lo tenga en su empresa. Nosotros en Euskadi no tenemos un director de comunicación corporativo que estuviera pensando diariamente en este tema de la construcción de la reputación, no lo tenemos, pero lo que hacemos es entre todos, absolutamente entre todos. Y lo que hacemos es entender que la gestión de la reputación corporativa en la cadena SER Euskadi es algo que va con todos, y todos somos los que estamos gestionando, a los oyentes desde los contenidos, a los clientes, a las agencias, a los otros medios, a las instituciones, absolutamente a todos. Esta es una gestión de visión en conjunto de todo el equipo de la cadena SER en Euskadi, compartida, planteada. Cada semana nosotros trabajamos en esta clave. Todo lo que hacemos diariamente en nuestro comportamiento corporativo tiene siempre en mente que nos dirigimos a un universo que tenemos, a un universo con el que nos tenemos que relacionar. Índices de medición, que es muy importante la medición de la reputación, pues no hay. Hay algún artículo académico que empieza ya a plantearse cuáles serían las dimensiones que podríamos valorar en un medio de comunicación. Por ejemplo, la autonomía, el vínculo con la sociedad, la calidad, la responsabilidad social corporativa, incluso la propia gestión. Este es un planteamiento teórico. Sin embargo, yo sigo buscando cuáles van a ser las dimensiones que yo quiero que se midan en la cadena SER en Euskadi. Hicimos ya un primer trabajo, la foto no corresponde al trabajo, pero yo ya hice un primer trabajo que fue primero unas entrevistas semiestructuradas con diferentes representantes de grupos de interés con los que yo me estaba relacionando, una selección de 6, empresas, ONGs, agencias, etcétera, y parte del equipo humano. Y entonces lo que hicimos fue tratar de sacar cuáles van a ser las dimensiones que creemos que medirían nuestra reputación. Es decir, ¿qué valoran los oyentes? ¿Valoran la calidad? ¿Valoran una producción radiofónica buena, un buen sonido, la credibilidad de nuestros periodistas en el ámbito de contenidos? En el ámbito comercial, ¿qué valoran nuestros clientes? ¿Qué valoran? ¿Valoran un retorno? ¿Valoran estar en un entorno seguro, una marca fiable? Nuestra marca es una marca fiable. El año pasado el sociómetro del Gobierno vasco indicaba unos datos que me parecieron el mejor regalo para irme de vacaciones, que fue que el medio de comunicación más fiable en Euskadi es la radio, en general, el medio, y que las emisoras con las que más se identifica la sociedad vasca, la primera es la cadena SER. Es un estudio que me hubiera encantado hacer a mí, pero que yo no lo he hecho, lo ha hecho el Gobierno vasco, y dije gracias porque bueno, entonces a lo que voy es
¿Qué se está valorando? Al decir que eres fiable, al decir que te identificas con esto, ¿qué se está valorando? En contenidos, en el desarrollo organizacional, en la relación con el entorno. Esto es lo que cada uno de nosotros tenemos que descubrir, qué valoran. Así que el siguiente paso es que yo voy construyendo este índice de medición para la reputación de la cadena SER en Euskadi. Estoy muy lejos todavía, ¿eh? Bueno, muy lejos todavía. Esto es una tesis y estoy muy lejos. Pero bien, ya me voy acercando porque me he entrevistado a muchos grupos de interés y además luego nos hemos reunido, hicimos una jornada de trabajos de expertos y quise trabajar mucho más, a ver qué se piensa. Y claro, cuando empiezas a hablar con la gente de lo que buscan en ti, de cómo te perciben, de cómo te escuchan, te sorprendes muchísimo. Y nos gustaría tener mucho más tiempo para hacer esto, pero es que esta es la clave, saber qué esperan de nosotros, saber qué esperan de nosotros. Contenidos, pues se valora la calidad, la pluralidad, la credibilidad. Decía el otro día Ángel, que estuve con él además en Madrid, me decía que la credibilidad no es algo que se gestione, es luego un resultado, ¿no? Así que sigo aprendiendo. Los retos de la agenda global también y de la local también, cómo no. En el desarrollo organizacional, pues hombre, ya lo sabemos, aquí estamos en el centro donde las personas son importantes, pero bueno, pues la comunicación interna, los valores humanos, la innovación, en el vínculo con el entorno, a nosotros siempre se nos sigue pidiendo, aunque formamos parte de una gran cadena, como es la cadena SER, siempre se nos pide atención a temas cercanos, dar cabida a los problemas de la sociedad vasca, arraigo en la sociedad. En cuanto a la marca, cómo somos, cómo se nos percibe, se nos conoce, qué notoriedad tenemos. Como soporte comercial, ¿qué relación tenemos con los clientes? ¿Tenemos soluciones buenas, ofertadas? ¿Tenemos innovación comercial? ¿Nos preocupamos en ponernos en la parte del cliente, en la eficacia? ¿Cómo son nuestros comunicadores? ¿Cuál es su valor reputacional? Yo muchas veces, pues no sé, por ejemplo, en emisoras como la de Bilbao o como la de San Sebastián, dices el nombre propio de un periodista y el valor reputacional que tiene es absolutamente extraordinario. Es un nombre propio, nombre y apellido. Y de repente dices, esto es muy importante, la gente lo tiene muy en cuenta, oyentes, clientes, instituciones, todos están de acuerdo en que efectivamente hay algunos valores, unas dimensiones de estas que son muy relevantes. Bueno, y aquí estoy de nuevo con el principio, ¿no? Había empezado por decir, pues vaya, cuando me pongo a leer sobre la reputación y veo todo este universo, este es el universo que a nosotros nos rodea. ¿Qué es importante para mí de esto? Para mí lo importante es que tenemos que preguntar por todos los grupos de interés separados. No es lo mismo lo que esperan los oyentes que lo que esperan los anunciantes. No es lo mismo lo que esperan los partidos políticos y mucho menos ahora en campaña electoral que lo que espera la ciudadanía. Unos esperan una cosa, otros esperan otra. No es lo mismo lo que esperan las asociaciones culturales que lo que esperan los colaboradores expertos. Tienen intereses completamente diferentes. El otro día me decían los representantes del movimiento de pensionistas de Vizcaya, tienes que darnos más cancha, tenéis que darnos más cancha, les habíamos dado un premio, tenéis que darnos más cancha, más cancha. Bueno, lo que ellos esperan de nosotros es muy diferente a lo que esperan, bueno, los partidos políticos también quieren que les demos más cancha, pero a otro de los representantes de estos universos. Entonces, me parece que es importante medir por grupo de interés y ver realmente de este universo seleccional cuáles son los principales. Quizá no podamos ir a todos, de ahí se van a caer la mitad, pues igual hago 6 y 6, 6 internos de los grupos de interés internos, que son los más importantes, y los externos, que son los que de alguna manera influyen a los internos, ¿no? Pero bueno, este sería básicamente el proyecto. Conclusiones para terminar todo este lío en torno a la reputación, pues que tenemos que hacer una escucha permanente, a mí esto me parece fundamental, que tenemos que tener muy claras cuáles son las dimensiones que va a valorar nuestro entorno, nuestros grupos de interés, las dimensiones de la reputación, tenerlas clarísimas, la gestión de las mismas. Hay que medir para gestionar y hay que tenerlo claro. Esto es así. Si en mis contenidos yo no soy reconocida, si yo no soy fiable, tengo que mejorar los contenidos, tengo que gestionarlos. Si en mi relación comercial o en la manera de comprendernos como soporte comercial nosotros no estamos dando lo que el mercado nos pide, lo tendremos que gestionar, lo tendremos que mejorar. Esto permanentemente, medir. Es clarísimo, lo que no se mide no existe y hay que medir de alguna manera, hay que buscar algún índice, alguna métrica para nosotros también, para las empresas de comunicación.
Y finalmente, claro, con todo esto volver a evaluar, porque si verdaderamente esa propuesta, ese índice, ese conversar con los grupos, lo que te dice es que estás mal en este ámbito, en este ámbito y en este ámbito y en este ámbito, habrá que volver a trabajar, habrá que volver a ver qué tipo de programación estamos haciendo, si no estamos respondiendo a los intereses de los oyentes, si sí, en fin, un poco esto, ¿no? Y para terminar, la conexión de la reputación y de la nueva comunicación corporativa, puesto que estamos en un foro de comunicación y que me parece importante. Yo he pasado muy por encima de esto, aunque esto daría para uno entero, supongo que Ángel Ayoza os habló mucho de esto, pero desde luego que todos sabemos que la reputación impacta cada vez más en el negocio, esto no es que esté claro, es que está clarísimo. Y los ejemplos que llegan con crisis reputacionales, pues nos invitan a reflexionar que esto es así y que los beneficios de la reputación están clarísimamente definidos. 2, que estrategia y comunicación van unidas y que desde luego debemos dejar atrás los anteriores roles de las direcciones de comunicación que trabajaban de una manera, con los medios también, y que yo creo que eso yo invito a que eso se renueve, Las direcciones de comunicación tienen que ser completamente diferentes porque ha cambiado absolutamente todo y no puede ser que ellas queden fijas ahí en lo que venían haciendo, como hemos escuchado además a Luisa, ¿no? Y finalmente entender la comunicación como el importante ejercicio de fusionar lo que se dice con lo que se hace. Pues al final es muy complicado, pero es tan sencillo, bueno, pues por lo menos tan importante como eso, ¿no? Así que hasta aquí. Eskerrik asko. Mía, Esker Begoña, muy interesante, ya lo sabía yo. Si tenéis, ¿queréis hacer alguna pregunta? La propia Luisa nos hace una pregunta. Que sea pregunta de amiga, sí, compañera de clase. Muchísimas Recuerdo gracias. que tuvimos un pasado. ¿Se oye? Sí, muchísimas sí. Gracias. No, yo sé que requiere otra explicación, pero cuando tú ves ese mapa, mi siguiente pregunta, yo estoy en ese proceso, pero yo creo que es interesante que nos lo puedas comentar. Luego todos tenemos recursos limitados, ¿no? O sea, tenemos un mapa clarísimo de públicos, unos contenidos, pero tenemos unos recursos súper limitados, con lo cual tienes que priorizar. ¿Qué utilizas para priorizar el distinto peso que te dan cada uno de los públicos de interés? Es decir, yo al final no puedo estar con todos a la vez y con la misma intensidad. Entonces, ¿cómo estás viendo? ¿Cuál es más crítico o menos crítico para tu negocio? ¿Cómo ponderas, cómo das peso a distintos públicos y a distintos temas? Porque luego a la hora de la verdad es que tienes que dejar alguno un poco apartado y otro tienes que poner más foco. Claro. Hombre, yo creo que analizando realmente el desempeño el desempeño profesional en el día a día, con cuáles impacta y cuáles impactan muchísimo más. En nuestro caso, desde luego, está fácil, son los oyentes. Nosotros lo primero que necesitamos es oyentes para que seamos un medio importante para todos los demás y para que nuestros clientes estén con nosotros y para que las agencias de publicidad y para que los anunciantes estén con nosotros. Entonces yo creo que así iríamos cada uno de nosotros en nuestras empresas marcando cuál es la importancia. Yo creo que si la propia corporación o cualquiera de las empresas de aquí marcara, pues no sé, cada uno sabrá, los proveedores quizá para quien esté en tecnología sea súper importante porque eso sea fundamental y eso sea prácticamente el core. Para nosotros, desde luego, oyentes, clientes, periodistas, los periodistas propios, los colaboradores expertos, el equipo humano, he hablado muy poco, pero son los principales embajadores y tú lo sabes y aquí se sabe. Entonces, claramente ya estoy en seis internos y de los otros 6 quito, incluso por sentido común, y si me equivoco ya volveré a reordenar, pero vamos, quito muchísimo de ahí, pues los partidos políticos igual salen, porque yo me dedico a mis oyentes, fundamentalmente a mis oyentes, y cuando se me olvida me dedico a mis oyentes y sobre todo lo que hago es periodismo. Entonces, pues igual voy a comprender que efectivamente, como no voy a trabajar para el gusto de todos, igual sesgo esa parte y me importa más las instituciones culturales, deportivas, que están arraigadas en la sociedad, y así voy un poco, pero bueno, es también a golpe de intuición, ¿no? Sí, sobre todo también la pregunta es si sabes también si hay una medida exacta, porque nosotros lo que hemos hecho es una encuesta interna, es decir, desde el punto de vista interno, cómo percibimos a nuestros públicos. Entonces, no lo digo porque a mí el resultado que me ha sorprendido un poco, me ha arrojado que, por supuesto, los clientes que son los más importantes, porque somos obviamente comerciales, pero, por ejemplo, ha quedado muy bajo
las instituciones educativas. Y yo cuando veo desde el punto de vista de comunicación me parece una súper interesante. O sea, una compañía sobre todo como la nuestra que tiene mucho caso, como las vuestras también, como la corporación, donde muchas universidades hacen casos prácticos, te estudian y entonces a veces digo, no sé si el criterio de valoración interno era el mejor. O sea, yo hice una encuesta interna y no sé si era el mejor, porque yo ahora tengo dudas. Digo, me ha dejado fuera unos públicos que a mí, Luisa, me parecían interesantes. Claro, a mí lo que me parece es que como hemos dicho que este es un sistema de evaluación permanente y ha venido para quedarse en el centro de las empresas, después de haber descubierto que te has perdido eso, pues la siguiente vez, no sé si a los 6 o al año siguiente, permanentemente, porque esta es otra de las claves que también siempre menciona Ángel, ¿no? Permanentemente tienes que estar evaluando absolutamente y cuando eres consciente que te has dejado a alguien fuera, porque además el entorno sigue cambiando, absolutamente todo sigue cambiando y acabo de decir que igual, no sé, pongamos, era un ejemplo, los partidos políticos los acabo de sacar, igual resulta que no, que los vuelvo a meter el año que viene, porque verdaderamente creo que tienen un peso importante en la consideración que tienen hacia nosotros, ¿no? Pero me parece que esta evaluación continua es importante. Begoña, nos dabas un titular yo creo que bastante jugoso también en tu exposición cuando nos decías que lo de las redes sociales es una pequeña burbuja, una especie de burbuja que se está empezando a pinchar. No sé si el tema de las redes sociales, analizado desde el punto de vista de la reputación, hasta qué punto pueden tener influencia precisamente en derivar en un sentido o en otro la reputación de las empresas. A ver, bueno, para mí es un tema muy complejo también, muy complicado, este mundo de las redes sociales, ¿verdad, Asier? Yo no sé, yo creo que hay que poner en orden esto. Y si hemos dicho que lo que primero es importante es el comportamiento corporativo de las empresas, esa es la clave fundamental. Y luego están las redes haciendo más o menos ruido, diciendo, pero a ver, vamos a analizar también, porque es que igual da un día para 3 horas, ¿qué y quiénes son las redes sociales? ¿Quiénes están ahí? Opinando quiénes sobre qué. ¿Qué valor tienen? ¿Qué valor reputacional? Perdón, es que las hemos elevado a una categoría, pues con perdón, aquí llevamos los medios de comunicación convencionales que nos llaman, que llevamos 85, 90 años de redes sociales, que la radio fue la primera red social, y entonces, ahora las redes sociales, ¡wow! Las redes sociales, ¿pero quiénes son? Por favor, ¿quiénes están detrás de esa firma? Esos señores, H24G dice que no me gusta nada, y a mí tampoco me gusta nada. Entonces, yo creo que hay que ordenar un poco. A ver, no quiero frivolizar, sé que son muy importantes y que están impactando mucho, pero ¿quiénes son? Perdón, yo ya estoy en algunas redes, no en muchas. Estoy en algunas y estoy sobre todo de escucha, viendo qué pasa. Pero no elevemos a la categoría de tan importante lo que pasa en las redes sociales. Aquí estamos los medios de comunicación convencionales, muy fiables, también para ser apoyo de muchas veces estos objetivos de comunicación que son muy importantes, ¿no? Antes decía el presidente en el comienzo, que me ha gustado mucho, ¿no? Decía, la contribución de Mondragón, de la corporación, a la sociedad. A mí este titular me ha parecido fundamental y decía, le parece que no se reconoce, ¿no?, lo suficiente. Y yo lo que preguntaría es, ¿cómo comunica Mondragón Corporación esa contribución tan importante, tan relevante que hace a la sociedad? Entonces, a mí me parece que eso está en el centro, fundamental, al final es parte de su comportamiento, del desempeño profesional, y luego las redes, pues mira, si les gustamos más, les gustamos menos, opinan o no opinan, yo creo que hay que dejarlo ahí, que se vayan, no sé, reposando un poco, pero... Muy bien, el año que viene si hacemos un foro sobre redes sociales te llamaremos a ti para que nos pongas el contrapunto. Ya sé cómo decirte que no, es que lo intenté, le cambié la fecha, no, a redes sociales no voy a venir. Perfecto. Vendrá a escuchar. Bueno, pues si no hay más, vamos a darle un merecido aplauso. Asier quiere hacer una pregunta. Asier quiere hacer una pregunta, por favor. Sí, pero no quería seguir con el debate de las redes, ¿eh? O sea, no. Lo seguimos más te vale, buen amigo. Claro. Bueno. Vale. No, es que a mí me parece súper relevante lo que has dicho de que la reputación impacta en el negocio. Y a mí me parece que en el País Vasco, primero, somos de hacer bien y hacer mucho y contar poco. Total. Y por otra parte, no somos muy conscientes de que la reputación impacta en el negocio. Y lo has dicho con una contundencia que compartimos. Entonces, como tú estás en la cadena SER y estás continuamente en contacto con todas las empresas, las que quieres como amigos, como fuentes, como clientes, Total. Quería saber si tu percepción es que en Euskadi, o sea, la percepción coincide con la mía, es decir, que las empresas no se están dando cuenta de que la reputación hay que trabajarla de forma constante, porque yo creo que eso lo hace el DIRCOM y por eso lo estoy preguntando, que impacta directamente en el negocio.
Yo creo que no se es suficientemente consciente, porque si se fuera consciente, yo creo que seríamos las empresas, las organizaciones en Euskadi mucho más proactivas en la gestión de esa comunicación que ponga en valor lo que se hace. Y a mí siempre me ha parecido que se hace poco, que se pone poco en valor lo que se hace. Es decir, aquí somos grandes empresarios, grandes organizaciones, empresas que tienen un desempeño absolutamente extraordinario y que se cuenta muy poco lo que se hace. Y nosotros venimos luchando con esto durante muchísimos años, también desde la radio, llamando a puertas de empresa, pero no para vender, que podría ser porque somos un medio privado, ya lo he dicho, sino para, oye, cuéntame qué haces, me resulta interesante, quiero saber qué estás haciendo, cuéntame. Y nos dicen no. No lo contamos, no damos entrevistas, no nos interesa, no sea que... Aquí hay mucho por vencer todavía y se hacen grandísimas cosas, y hay, pues en el ámbito de la comunicación, no todo el mundo tiene claro todavía que hay que impactar, y de una manera positiva y sobre todo proactiva, porque si quieres comunicar, mejor comunica tú por ti, no sea que comuniquen los demás. Exacto. Es que me encanta que lo digas, porque desde ICOM estamos intentando que el ICOM deje de ser considerado un gasto. Total, bueno, mira, para esta avísame que tengo la presentación del año que viene. Es que yo quería hacer esto en la tesis, pero era tan enorme, a mí este tema me fascina, pero me he tenido que ir a acotar. Pero esta es la clave fundamental, por no decir de los emails que nos llegan diariamente de señores, señoras a quien no conocemos, que te hablan por tu nombre. Hola, ¿qué tal? ¿No querrías saber una entrevista, una nota de prensa, un tal? O sea, es decir, por una parte, cuando llamamos a la puerta, no conseguimos que quienes nos parezca interesante que tengan un discurso, un algo que contar, pero luego por otra parte todos los que van impactando sin haberse dedicado ni 3 minutos a conversar con nosotros y decir, quiero vender una entrevista con no sé qué cosa, de no sé quién, que hace qué tal, que esto, que lo otro, que presentamos, todo envuelto de aquella manera. No. Nosotros en el medio vamos a nuestras fuentes propias, a lo que nosotros queremos contar. Hay cosas que llegan y que están muy bien, pero lo demás no. Entiendo y valoro muchísimo el trabajo de las agencias de comunicación, y tienen que ganarse la vida, por supuestísimo, y nosotras tratamos de llevarnos bien con ellos, pero bueno, tenemos que comprender que hay que trabajar de otra manera y que hay que invertir un poco más de minutos en conocernos. Y todo por email y una nota de prensa larguísima, pues no. Yo decía, gasto la figura del director. Sí. Vale. Ya te he entendido, es una inversión, no es un gasto, es una inversión. Vale, pues ahora sí, le damos un aplauso por favor a Begoña.